Bueno, muy buenas a todos y todas. Por continuar con la mesa anterior, que prácticamente esto es una continuación, vamos a empezar con la mesa del edificio inteligente monitorizado y conectado. La instalación de los edificios y sus conexiones con la ciudad. Soluciones del mercado para la digitalización, accesibilidad, sensórica, IoT, control de acceso y eficiencia energética. Para ello tenemos de Alcat a nuestro compañero José Ángel Martín, director de la unidad de negocio de Alcat Home, de Cintab, a nuestro gran amigo Juan Carlos Ramiro como presidente. De ECA tenemos a Néstor Díaz, copropietario y socio de dirección. Del clúster SmartTech tenemos a Ana Pérez Otero como vicepresidenta de Edificios y Ciudades. De Televés tenemos a Miguel Ángel Sánchez como director de Zona Centro y de UNEX a Ángel Nieto como director comercial. Para no demorar más el tiempo, vamos a dar paso a Ana Pérez Otero, que nos hablará una visión general sobre el edificio inteligente y la monitorización conectado. Ana. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por la presentación. Bueno, yo voy a intentar dar un contexto un poco eso, continuando con la mesa anterior, del edificio inteligente dentro de lo que es la Smart City. ¿Vale? Y para eso lo primero que tenemos que saber es un poco pues, la definición de lo que es una ciudad inteligente, que bueno, entiendo que todos los que estamos aquí estamos familiarizados con el término, pero como se ve luego las cosas las difundimos mal. Entonces, es importante recalcarlo y incidir sobre una definición, aunque sea evidente para todos los que estamos aquí. Al final, las ciudades inteligentes no dejan de ser más que ciudades basadas en un desarrollo sostenible, donde se aplica la innovación y las TIC. Al final, las tecnologías de la información tienen que estar muy presentes en las ciudades inteligentes porque es a través de ellas, a través de las que podemos hacer esa gestión y esa prestación de todos los diferentes servicios que podemos dar a los ciudadanos. Una ciudad inteligente va desde lo que es la administración, que es algo en lo que aquí en España hemos trabajado muchísimo y tenemos muy avanzado, el alumbrado público, en esto se está trabajando, hay ciudades donde ya se ha implantado, otras lo están implantando, tema de recogida de residuos, transporte, movilidad, los edificios, que es la parte donde nos centraremos, el turismo, los colegios, la policía, la atención sanitaria. Al final, la ciudad es donde todos vivimos, o la mayoría de las personas vivimos, y engloba multitud de servicios. Y cuanto más conectados y más utilicemos la tecnología para vertebrar esos servicios, pues mejores servicios tendremos los ciudadanos. El término de ciudad inteligente apareció allá por los 90 en ciudades como Tokio, Nueva York, Londres. Aquí en España el primer Plan Nacional de Ciudades Inteligentes se pone en marcha en el 2007. En el 2010 se hace un programa operativo plurirregional y ya en 2014 empieza la primera convocatoria de Red.es para promover esas ciudades inteligentes. En esta primera convocatoria empiezan a desarrollarse varias ciudades, entre ellas Sevilla, Toledo, la Costa del Sol, pero hay otras muchas. En el 2015 hay una segunda convocatoria de ciudades donde ya entra Gijón, Murcia, Ponferrada. Toda esta información se puede consultar en la página web de Red.es, está todo detallado. Y hay otra convocatoria para el desarrollo inteligente de las islas. Vale. Al final, la ciudad inteligente en lo que se trata es de recabar toda la información de todas las infraestructuras que están en la ciudad y recopilar todos esos datos en una plataforma de gestión integral, ¿vale? Donde toda esa información se gestione y pueda darnos valor añadido a los ciudadanos y a la administración, a las empresas, bueno, a todo el ecosistema que está en torno a las ciudades. Con lo cual se genera una gran cantidad de datos y ahí entra a jugar un papel importante de todo el tema de Big Data que estamos tan familiarizados a oír hablar últimamente de ello. Esto no deja de ser un pequeño esquema de qué engloba una ciudad inteligente. Al final está en la parte inferior, la parte que estaría en el ayuntamiento. La parte de las infraestructuras sería la parte verde, que es la parte que tenemos instalado en las ciudades. Y luego la parte superior es la de los ciudadanos, cómo se interrelacionan con todos esos servicios que ofrece la ciudad inteligente. ¿Vale? Nosotros nos vamos a centrar en la parte de los edificios públicos, las viviendas y los comercios, ¿vale? Que tienen, como bien decían en la mesa anterior, que estar interconectados con esa ciudad inteligente, si no, pierde mucho sentido, porque al final son infraestructuras muy importantes donde estamos
todos viviendo el día a día. Los edificios y viviendas inteligentes al final no dejan de ser construcciones conectadas que integran los diferentes sistemas, tanto la domótica, la seguridad, el control de accesos, la gestión de los ascensores, la multimedia, telecomunicaciones, aparcamientos robotizados, bueno, todo aquello que pueda ser controlado dentro de un edificio, de una vivienda, tiene que ser conectado, gestionados esos datos y subidos a las plataformas de ciudad. Con esto, ¿qué logramos? Pues vamos a lograr una mayor eficiencia energética, un aumento de la seguridad, mejor conectividad y un incremento del confort de los usuarios. A día de hoy, en los edificios, tenemos en varios de ellos pues, sistemas como BMS, donde estamos haciendo una gestión del consumo energético. Podemos medir los consumos por circuitos, los niveles de ruido, de sensores, el control de accesos, la climatización, la iluminación, los enchufes inteligentes. Al final tenemos un montón de sistemas desconectados entre sí, ¿vale? De lo que a día de hoy tenemos cada fabricante una serie de sistemas y los datos suben, digamos, a esas nubes de cada uno de los fabricantes que le dan el servicio que le interesa a ese fabricante a los usuarios, ¿vale? Cada fabricante detecta qué servicios puede ofrecer a los ciudadanos con su tecnología y le ofrece a través de sus servicios esa tecnología. Y por otro lado, tenemos la red de farolas conectadas en algunos de los casos, que sí que están gestionadas desde los ayuntamientos, y todos esos datos sí que están gestionados con el ayuntamiento. Pero hay una barrera que separa todo el mundo de los edificios y las viviendas del mundo de la iluminación que gestionan los ayuntamientos a día de hoy. Esas farolas se están comunicando con distintos sistemas, ¿vale? No voy a entrar a nivel técnico, pero bueno, los más conocidos son el LoRa, un sistema de comunicaciones, el Narrow IoT y el SiGlowPan, ¿vale? Son tres de los sistemas que más se están implementando para comunicar esas farolas y que desde el ayuntamiento se pueda gestionar la iluminación de una forma más eficiente. ¿Vale? Ahora mismo, como os decía, hay un aislamiento entre lo que son los edificios y esa red de comunicaciones que tenemos entre el alumbrado público. ¿Qué objetivos tenemos que lograr conseguir? Bueno, pues tanto a nivel arquitectónico, tenemos que lograr que haya un mayor confort, una mayor seguridad, operatividad y durabilidad de esos sistemas. A nivel tecnológico, que haya una mayor automatización. Al nivel ambiental, tenemos que utilizar materiales reciclables y optimizar todos los elementos de iluminación y ventilación natural para lograr una mayor eficiencia energética. Y lo mismo a nivel económico, tenemos que reducir esos costes, ¿vale? Todo esto pasa por gestionar, controlar y agrupar datos, ¿vale? ¿Cuál es el futuro de los edificios inteligentes, de las viviendas y en lo que ya se está trabajando en algunas de las ciudades? Utilizar la plataforma integral no solamente para coger los datos del alumbrado público o de los servicios que presta directamente al ayuntamiento, sino también de los comercios que hay en las ciudades, de los edificios públicos y de las viviendas de los ciudadanos, bien sean individuales, bien sean en vertical. Vale. Y además, poder ofrecer la red de datos que ya tienen en las farolas, con cualquiera de los sistemas de comunicación que hay entre ellas, para que aquellos ciudadanos que bien porque sean viviendas de protección oficial, bien porque no lo utilicen para otras cosas, no tengan servicio de datos en su vivienda, puedan utilizar esa red de datos que ya está desplegada por toda la ciudad para coger los datos de esas viviendas y subirlos también a la plataforma de gestión integral, ¿vale? Y que es darle ese servicio a esos ciudadanos para que puedan también automatizar y controlar sus viviendas en remoto sin falta de tener conectada una red que a lo mejor no tienen capacidad económica para asumir. ¿Vale? ¿Cuál es la solución que se aporta a día de hoy en estas infraestructuras? Bueno, tenemos en la parte de la izquierda lo que sería cada una de las viviendas con una serie de dispositivos de sensorización, control de eficiencia energética, de alumbrado, de ruidos, de temperaturas, humedad, bueno, pues todo lo que son sensores y control conectados a un nodo IoT. Y ese nodo IoT es el que está conectado a través de una serie de protocolos, sobre todo el MQTT es el que más se está utilizando, con la plataforma ciudad, ¿vale? Y de esa forma los ciudadanos pueden acceder directamente a su vivienda o bien utilizando las infraestructuras que pone a su alcance el fabricante o bien utilizando las infraestructuras que están poniendo a su disposición los ayuntamientos y las plataformas públicas de gestión de las ciudades.
¿Cuál es la parte que puede aportar más valor al ciudadano? La parte de eficiencia energética. Al final, todo aquello que medimos es lo que podemos controlar y mejorar, con lo cual nos están dando consumos agregados de cada una de nuestras instalaciones individuales y además comparadas con otras instalaciones similares a las nuestras. Ahí podemos ver cada uno de nuestros electrodomésticos, del clima, el consumo que tenemos en cada momento, en cada día, y podemos además priorizar los consumos. Es decir, siempre y cuando entre, no sé, pues la climatización a funcionar, que a lo mejor podemos considerarlo prioritaria, pues el coche eléctrico deja de cargar. Y de esa forma no tenemos puntas de consumo y no tenemos que contratar tanta potencia a la compañía eléctrica, simplemente priorizando los consumos de una forma racional a través de estas plataformas. Vale. Otra de las soluciones aportadas es toda la que se estaba hablando en la mesa anterior también de la gestión vertical de los edificios. Ahora se está instalando mucha calefacción o climatización centralizada y toda la gestión de consumos de agua centralizado. Bueno, pues hay que individualizar esos consumos y aportar esa información a cada uno de los usuarios de forma individualizada y, a ser posible, comparándolo con el agregado de viviendas similares a las suyas para que tome conciencia de la gente que más consume. A lo mejor, dándote cuenta de que los de a tu lado consumen menos, pues te paras a pensar qué estás haciendo y logras hacer un consumo más racional de los recursos. ¿Vale? Y por mi parte nada más. Perfecto. Muy bien, gracias, Ana. Está claro que lo que es la electrónica ya la tenemos, lo que nos hace falta es la norma y la obligación, porque en España, como no se ponga por norma o por obligación, no hay manera. Y de eso mi amigo Ramiro sabe mucho y nos va a hablar del tema de accesibilidad, ayudas y demás que tenemos en todas. Ramiro. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias de nuevo, y no me cansaré de repetirlo. Desde que os conozco, a los amigos de Fenitel, no puedo estar más agradecido por la sensibilidad y la receptividad que habéis demostrado siempre hacia no esta problemática, sencillamente a esta circunstancia, ¿no? Que, por cierto, quiero también felicitar al Ministerio, a la Secretaría de Estado, porque la última vez que subí aquí, hace años, la rampa no estaba. Y la rampa, pero es que está muy bien hecha, además. Entonces, a la oficial, a mayor o a quien sea, enhorabuena, porque está muy bien hecha. Supongo que esto será pasando. Tengo muy pocos minutos. Miguel Ángel me fusilaba. Entonces, he seleccionado unos pocos mensajes muy claves para que se entiendan. Mira, Ana, me alegro de todo lo que has hablado de ciudades inteligentes. Y ahora que nos conocemos más, seguro que utilizas más el término ciudadanos, que es el verdadero ser viviente, el consciente, y el que habita tanto en el edificio inteligente como la Smart City. La Smart City no deja de ser una decena de miles de edificios inteligentes. Es decir, cada edificio inteligente es una piececita del puzzle que pertenece a lo que llamamos la Smart City. Dice, y todo ello, la Smart City llena de servicios. Una Smart City, aunque suene atópico, no la podríamos considerar jamás, dice, que es inteligente si no la hacemos accesible. Accesible en este caso, estamos en Fenitel tecnológicamente, no solo con la rampa que hemos tecnológicamente, con todo lo que nos ofrece la tecnología hoy en día. Recientemente, y ya paso a los 8 minutos que tengo, los mensajes claves, el Gobierno aprobó a principio de año el Plan Estatal en materia de accesibilidad, a través del Real Decreto 42/2022. Este Real Decreto, que luego lo han tenido que desarrollar algunas comunidades, todavía queda alguna, dice, introducía la capacidad de realizar subvenciones y desarrollar las características técnicas de las obras de accesibilidad que podían ser subvencionadas en las comunidades de vecinos. Las comunidades de vecinos que son microespacios de una Smart City. Y lo que nos afecta a todos nosotros es lo que vamos a ver. Esto es lo que voy a desarrollar. El Plan Estatal de Viviendas, 2 diapositivas, el espacio integrado inteligente y la obligatoriedad de las web accesibles, que está muy relacionado, luego lo veréis. El Real Decreto 42/2022, del que hemos hecho un informe desde CINTAC, de las órdenes de desarrollo en todas las comunidades autónomas, venía a dotar de subvenciones o a regular las subvenciones en 2 ámbitos que tocan de lleno
a los instaladores integradores de telecomunicaciones. La instalación de elementos o dispositivos electrónicos de comunicación entre las viviendas y el exterior, es decir, desde que entras por la calle, el portal, hasta que llegas, tales como videoporteros, sensorización de apertura de puertas, etc. Y la instalación domótica dentro de las viviendas y de otros avances que facilitan la autonomía y la autogestión de la propia persona. Todo lo que no realiza autogestión, lo que no puede realizar por sí mismo la persona, le supone un sobrecoste no solo a él, también a los servicios públicos que le tienen que dotar de las ayudas necesarias a través de asistentes o recursos humanos para poder desarrollar su vida autónoma. Este Real Decreto es muy importante, al menos hemos detectado y 16 autonomías lo han desarrollado y han establecido las características y las condiciones para acceder a estas subvenciones. Creo que es importantísimo. ¿A qué edificios afecta? Pues prácticamente a todos aquellos que son utilizados o habitados o usados por personas. Es decir, viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila. Edificios de vivienda de tipología residencial, es decir, las comunidades de vecinos que conocemos todos, interviniendo tanto en sus elementos externos como en el interior de las viviendas. Es decir, establecemos los dos ámbitos. Normalmente, cuando hemos sacado alguna regulación de accesibilidad tecnológica, nos centrábamos en aspectos muy concretos. En el portal, algo de domótica en la vivienda. Aquí se han metido las dos. Tanto el acceso en las zonas comunes como en la domótica que genera autonomía. Y las viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva. O sea que prácticamente todo lo que está destinado a ser vivienda habitual o utilizada, bien sea de alquiler o como propietario o gestionada por los ciudadanos. Y la sociedad, tanto en España como en Europa, digo desgraciadamente no, creo que afortunadamente cada vez es más diversa, porque gracias al envejecimiento, y digo gracias al envejecimiento sano, cada vez la población europea, que es la que nos afecta sobre todo, va teniendo más edad, que no significa más discapacidades, pero sí más limitaciones para moverse. Entonces, todo lo que le facilita la vida, eso además unido al uso al que nos tienen acostumbrados, la vida actual, es decir, todo hacerlo más fácil, más rápido y mejor, y para eso tiene que ser accesible y usable. Y ahora entraremos en el concepto que desarrollamos nosotros en AISTE, en CINTAC, y en mi anterior trabajo, en el CENTAC, que muchos conoceréis, Centro Estatal de Tecnologías Accesibles, que diseñamos un concepto pensado para el edificio inteligente, pero que luego vimos que lo podíamos ampliar a lo que es la Smart City. Como he dicho, una Smart City es decenas de miles de hogares. El hogar es la célula, pero digamos que lo que engloba al hogar es, digamos, tu edificio, y lo que engloba a tu edificio es tu barrio, y lo que engloba a tu barrio es la Smart City. Es decir, por eso esta idea de huevo que desarrolló un magnífico amigo mío que está aquí, Valentín Fernández, y que lo utilizamos en otro sitio porque creo que es muy gráfico. Y un espacio integrado inteligente lo único que hace no es que seamos genios, lo que utilizamos, por mi experiencia, en una silla de ruedas con 40 años y gracias al conocimiento cualificado de vosotros, de los profesionales de Fenitel o de Valentín, uniendo esos dos conocimientos, lo que hemos usado es el sentido común. Es decir, ¿qué es un espacio integrado inteligente? Pues mira, reunir en un espacio como podría ser esto, o el edificio, un grupo de tecnologías, porque normalmente cada tecnología o cada servicio te da solución a algo en concreto. Pero yo para llegar aquí, si hubiera sido una persona ciega, claro que yo aquí no tengo barreras, pero al llegar ahí no sé dónde está la rampa. Es decir, si hubiera tenido una etiqueta inteligente que cuesta nada y menos, me hubiera dicho, échate para la derecha y todo recto. Y luego cuando salga, al revés. Y me llevaría al ascensor, pero como yo no soy ciego, pero no, desde donde estaba allí no lo veía. Con la silla, y esto le puede servir a cualquiera. He puesto ese ejemplo porque es un ejemplo muy básico pero a mí me servían aperturas de puertas, por supuesto, todo tipo de domótica, todo tipo de comunicación, si soy persona con discapacidad auditiva o mayores,
generación de subtítulos, que cada vez es más barato y automático. Por cierto, que en Cintac pusimos cómo hacer subtítulos automáticos en los PowerPoint. Os recomiendo que lo veáis en el canal de YouTube. ¿Qué relación tiene el edificio inteligente y qué? O sea, la ciudad inteligente está formado por edificios, como lo que he dicho. Y el espacio integrado inteligente lo que hace es que cualquier persona, con independencia de sus capacidades, no discapacidades, sea capaz de ser autónomo. Es cierto que siempre habrá un porcentaje poblacional que por las circunstancias no va a poder ser, pero el 99% de las personas, gracias a las tecnologías, sabiendo cuál utilizar y cómo, puede ser autónoma. Y ser autónoma lo único que genera es un lema que acuñamos nosotros hace años. Genera beneficio social y beneficio económico. Si yo me puedo mover y sé por dónde me puedo mover, igual que una persona ciega o mayor, puedo saber dónde están los bares, los restaurantes, los comercios, la administración, el ayuntamiento. De manera autónoma, no tengo que gastar recursos personales. Dice, y además, esa autonomía que tengo me hace que gaste y que genere consumo. Dice, es beneficio social, yo estoy mucho mejor, dice, y además estoy gastando recursos económicos. Y la obligatoriedad de la accesibilidad web, que me dice, ¿y esto qué pinta aquí? Bueno, pues esto pinta mucho, porque resulta que a la Unión Europea se le ocurrió hace un par de años sacar una directiva que le llama de accesibilidad a productos y servicios a disposición del ciudadano. Esto Ángel García Castillejo sabe mucho de esto, que entonces también dice, resulta que esta directiva europea ya no se refiere solo a las páginas web de los ministerios, de los ayuntamientos y establece pequeñas sanciones. Esta ya abarca al sector privado y va a afectar a la mayoría de las empresas integradoras de Fenitel. Porque todas aquellas que den servicios de especial trascendencia a la ciudadanía van a tener que tener las páginas web accesibles. Y si no, entre otras muchas de las consecuencias, no van a poder entrar a participar en licitaciones públicas. O sea, la multa es lo de menos ya. Pero que te quedes fuera de juego, dice, porque no puedas entrar a licitación, esto ya probablemente sean palabras mayores. Nos toca el dinero. Sí, claro, estamos hablando ya de todos los fondos que empiecen. Esto no está aprobada, Europa la va a transponer dentro de nada y entra en vigor dentro de poco más de año y medio. O sea, queda todavía tiempo, pero todo llega. El Real Decreto vigente, que es el 1112, accesibilidad a la web, todavía no toca al sector privado tanto. Pero esta directiva sí afecta. Y afecta a los importadores, a los comercializadores, a los fabricantes y a los vendedores, a todos. Es decir, todos los aparatos que pueda comercializar Fenicel, de gestión, de control, de revisión, de eso, van a tener que llevar una normativa técnica, dice, de accesible para que sea usado por el ciudadano. Y esa información va a tener que estar a disposición, accesible en su página web y un canal de comunicación con el ciudadano accesible. O sea, fijaros la importancia y el porqué. Y evidentemente todo lo que tenga que ver con los proveedores para la Smart City, exactamente igual. De ahí la relación esta y esto que pinta aquí, pues pinta mucho. Porque las consecuencias pueden ser tremendas. Y con esto, para que no saque la ametralladora Miguel Ángel y eso, pues sí, porque cuando empieza a hablar, dice, pero estos mensajes creo que son claves muy importantes. Y para eso creamos el Cintac y la consultora ISDE, para dar este servicio a todos y colaborar de manera conjunta con vosotros, como siempre, nos habéis aceptado. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Ramiro. Perfecto. Es malo conocernos tanto tiempo, pero Miguel Ángel le tiene que estar pitando los oídos. Eso no te preocupes. Vamos bien. Para dar paso, ahora mismo hay soluciones a todo lo que tú has dicho y para ello, ahora mismo desde Alcá, José Ángel Martín nos va a dar qué tipos de soluciones plantea para todo eso de la accesibilidad que hemos estado hablando, controles de acceso y demás. Cuando quieras. Buenos días. Lo primero, agradecer a Fenitel la invitación que ha realizado Alcaz Electronics para participar en Telcom 22 y felicitar también a Fenitel por el desarrollo, el muy buen desarrollo de las jornadas. A ver, desde Alcaz lo que queremos dar es la visión que tenemos de las necesidades que se van a ir dando de nuevos servicios de telecomunicación, aparte de los muchos que nos ha aportado ya Juan Carlos en un nicho muy específico, a nivel de vivienda, de edificio y de ciudad. Un poco también, como decía Juan Carlos, ¿no? Porque al final todo está pues conectado, ¿no?
Y en este sentido lo vamos a hacer desde una empresa que lleva más de 30 años desarrollando catálogos y servicios para cubrir las necesidades de telecomunicaciones, principalmente hasta ahora en la vivienda y en el edificio. La idea va a ser un poco ver cómo hemos llegado al desarrollo de los servicios que ya existen hoy en día, sobre todo en la vivienda, y qué elementos nos han facilitado, ¿no?, este desarrollo, para ver un poco posteriormente cuál es nuestra visión de las nuevas demandas que nos van a trasladar al final los ciudadanos y las personas para su beneficio, porque esta es la base fundamental de que se desarrollen estos nuevos servicios, y también plantear un poco el marco que nosotros vemos que facilitará o podría facilitar este desarrollo que estamos comentando de estos servicios. Ayer se habló también mucho en una de las mesas de la digitalización otra vez a día de hoy, ¿no? Pero tenemos que recordar que ya pues allí por los años 80 el tema de la digitalización y la conectividad en la empresa para mejorar la eficiencia en la producción y la calidad pues era algo muy necesario y muy innovador. Es verdad que todo eso trasladado ahora se habla de otra digitalización y otra conectividad, ¿no? Pero fue un poco el inicio que además posteriormente se trasladó a las personas y a su entorno, ¿no? Sobre todo en los últimos 20 años, con el desarrollo de la telefonía móvil y de Internet, las personas y su cultura y sus servicios de telecomunicaciones han cambiado mucho, ¿no? Y todo esto además los han llevado no solamente a ellos mismos, sino a su entorno cercano, que es el hogar, donde pasan buena parte del tiempo, y como comentábamos antes también al propio edificio, ¿no? Y como ejemplo muy puntual que podemos ver es cómo se ha desarrollado el sistema de control de accesos en las viviendas y en los edificios, ¿no? Pues por allí, por los años 80, lo que había es una persona que era el que hacía esa gestión, ¿no? Y posteriormente, a los pocos años, surgió pues como producto el primer sistema de portero automático, ¿no? Que era un sistema analógico que, con una comunicación vocal y un acceso de puerta, pues desde la vivienda se podía abrir la puerta, ¿no? Y todo esto ha evolucionado mucho a lo largo del tiempo, pues con comunicaciones también con vídeo y con temas de accesibilidad, que aquí en España yo creo que todavía no es obligatorio, pero por ejemplo, si quieres ir a vender estos productos en Francia, todo el tema de accesibilidad es totalmente obligatorio, ¿no?, para poder desarrollar estos equipos, ¿no? Con lo cual, pues podemos ver que ha habido un avance importante en este sentido, y siempre en el entorno de lo que necesitan las personas, ¿no? Hoy en día, pues la gran mayoría de las viviendas pues tienen servicios como Internet, telefonía móvil, televisión broadcast, control de accesos, hogar digital, etcétera, ¿no? Y todo esto ha venido muy facilitado, como ya han comentado en la mesa anterior, por la Ley de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, que es de febrero del 98, que ya ha pasado tiempo, ley totalmente vigente, y sobre la que en el 99 se hizo un primer reglamento, y se han ido publicando nuevos reglamentos en base a las nuevas necesidades y a los avances tecnológicos, ¿no? La obligatoriedad de mínimos a partir del 2000 lo que ha hecho es que pues todos los edificios que se han ido construyendo tienen estas infraestructuras que pertenecen al edificio, pertenecen al usuario final, y a través de ellas pueden seleccionar qué servicios quieren recibir y a qué empresas los pueden contratar, ¿no? Con lo cual es un marco muy importante el que se ha desarrollado, y como ya han dicho también en la anterior mesa, pues es una ley que se ha tomado como ejemplo pues en países como Portugal, Colombia o Chile también, ¿no? ¿Cómo vemos un poco desde Alcaz las necesidades de nuevos servicios que se nos van a demandar? Bueno, por un lado, claramente en los servicios que ya existen hoy en día, los usuarios ya empiezan a pedir pues una gestión y una coordinación de los mismos, ¿no? Como pueden ser a través de los sistemas de control de accesos, la telefonía móvil que se pueda incorporar en ellos, o el hogar digital, ¿no? Todo ello van a ser nuevos servicios que claramente se van a ir demandando, ¿no? Y por otro lado, un poco los que se han comentado a través del edificio inteligente, ¿no? Pues servicios relativos a gestión energética, seguridad, comunicación, salud, etcétera, servicios que no solamente van a ser beneficiosos
para el que vive en ese edificio, sino que al final pues para toda la ciudad, ¿no? Porque toda la ciudad se va a componer de esos edificios, ¿no? Y si esos datos se pueden compartir, pues seguro que van a dar un beneficio global. Y todo esto hay que partir de que se puede realizar ya con la tecnología que diferentes fabricantes tenemos, ¿no? A través de nuestros propios departamentos de I+D y nuestras propias áreas industriales, en nuestro caso que están situadas en nuestra sede central de Irún. La tecnología para la gran mayoría de estos servicios ya está disponible. Lo que entendemos que ayudaría al desarrollo de estos servicios es pues un marco regulador como el que ha ayudado hasta ahora a través de la ley de ICT, ¿no? Hay unos, sin cambiar la ley, hay unos reglamentos que se pueden modificar, se pueden adaptar, se pueden ampliar. Y es claro que cuando hay una ley y un reglamento que obliga, y estamos hablando de obligar a mínimos, no ni mucho menos a todos los servicios, pues eso claramente lo va a acelerar, ¿no? En definitiva, lo que vemos es que claramente se van a demandar nuevos servicios. Hay una tecnología ya existente en los diferentes fabricantes para poder dar estos servicios. Y un marco como los nuevos reglamentos de la ley de ICT pues ayudaría mucho a que todo esto fuese más rápido y eficiente. Muchas gracias por la atención. Perfecto, Ocean. Como bien dices, la tecnología está ahí. Necesitamos que el reglamento, tal como ha dicho Miguel Ángel, saliese la modificación de la norma para el año que viene, como muy tarde. Si no, nos quedaremos otra vez los equipos obsoletos, saldrán equipos nuevos y volveremos a estar por detrás. Todo el tema de sensórica y todo, tal como ha hablado Ramiro, pues pasa eso. Pero las personas mayores, un tema de anticaídas en las casas, todo eso tiene que estar conectado, como bien has dicho, con servicios sociales o con servicios de ayuda a hospitales y demás. Para ello, para dar paso a ECA, tenemos a Néstor, que nos va también a presentar qué soluciones aportáis vosotros también para este tema. Cuando quieras. Pues nada, muchas gracias por darme paso. Ante todo, mi nombre efectivamente es Néstor, no es Ernesto. Soy socio director de ECA. Estoy acostumbrado de todas formas. Llevo toda la vida iniciando las conversaciones de dos formas. Primero, ¿cuál es tu nombre? Néstor. Segundo, ¿de dónde eres? Porque tu acento no está aquí. Ya lo digo, soy canario, por lo tanto, estas son cosas que no se cambian, a pesar de llevar muchos años viviendo en la península. Por tanto, Néstor Canario, socio director de ECA. Y bueno, dar las gracias a Fenitel por la invitación. Desde el punto de vista profesional, contar con ECA. Y desde el punto de vista personal, dar las gracias a Ariadna y a Miguel Ángel, que cuando les dije que no podía estar, me hicieron un sándwich virtual y me obligaron a cambiar de ruta para sentarme aquí. Y esto es literal, Yendo al grano, Josian ha tratado sobre la accesibilidad. El otro día comentábamos cómo organizar un poco la ponencia para no pisarnos y tratar de temas interesantes. Y bueno, nosotros desde acá pues vamos a tratar de forma muy breve la conectividad. La importancia de la conectividad desde el punto de vista a lo mejor un poco más práctica, desde el punto de vista de aplicación real. ¿La aplicación real dónde? En edificios. ¿Pero en qué tipo de edificio? Porque no solamente hay edificios de viviendas. En un país como el nuestro, turístico, si tenemos 800.000 edificios o un poco más, hay 11.500 hoteles aproximadamente, pero también tenemos hospitales. Dentro del sector hospitality tenemos hoteles y tenemos hospitales, y dentro de hospitales, pues, grosso modo, podemos considerar unos 1.000 hospitales públicos y 5.000 y pico, si no más, hospitales privados y centros asistenciales, que no dejan de ser edificios dentro de las ciudades que también tienen que estar conectados. Y además, una conexión totalmente diferente a la que necesitábamos hace años. Hoy en día la conexión tiene que ser bidireccional, de dentro hacia afuera de forma evidente. Dentro de un edificio residencial, como sería el caso que tiene esta diapositiva, para que los usuarios podamos tener acceso a Internet desde dispositivos móviles, desde portátiles, si tenemos que hacer teletrabajo, pero incluso desde el televisor. Hablábamos antes del caso del OBS TV, conectividad básica, fundamental. Y tiene que ser global y transversal. ¿Por qué?
porque no solamente afecta a dispositivos para conectarnos a Internet, de dentro hacia afuera, sino también accesibilidad de fuera hacia adentro para poder acceder a sistemas de seguridad, videovigilancia, control de accesos, domótica. Por lo tanto, es fundamental que en edificios nuevos, obviamente, se aplique la normativa de ICT, la actual y la futura con la llegada del nodo. Pero creo que también se puede ir un paso más, y creo que esto también es responsabilidad nuestra dentro del sector, donde desde el punto de vista de los instaladores y también desde el punto de vista de los ingenieros, que han estado aquí también presentes, demos un paso más. La conectividad es real cuando hay conectividad real. Y perdonar por esta frase, que no quiere ser un trabalenguas, porque para estar conectado tiene que haber señal. Y la señal hoy en día tiene que ser inalámbrica. Está bien que hagamos ICTs, pero luego si el operador, la ONT que genera Wi-Fi, la pone en el PAU, difícil tenemos la conectividad dentro de la vivienda. Yo creo que ir un paso más allá y aprender de conectividad, de cómo hacer un diseño de una red Wi-Fi, un diagrama de cobertura, los puntos más adecuados para poder instalar puntos de acceso dentro de una vivienda, seguramente no está recogido por el reglamento, seguramente no es obligatorio, pero muy probablemente sea fundamental para garantizar conectividad dentro de una vivienda nueva, pero también dentro de una existente. La conectividad de un edificio existente es importante, es fundamental, porque ya están ahí. Y hay que darles conectividad. Y tenemos a día de hoy un plan muy importante para el sector. Yo insistí en un foro muy similar hace un par de semanas en la importancia de creernos el plan único, el ICT Renove, pero creérnoslo de verdad. Es una oportunidad para el sector y es una oportunidad de dotar a edificios existentes de conectividad para poder adaptar edificaciones de hace 20, 30, 40 años que no están sujetas a ICT, a acceso de banda ancha, a limpieza de infraestructuras, de revalorización de la finca y de la vivienda y, por lo tanto, de poderles dar acceso real a una conectividad que les permita poder integrar sensores, poder tener televisores conectados a la ciudad, y esto también es trabajo de todos los aquí presentes. Dentro del sector hospitality, hoteles y hospitales, pues la conectividad lo que permite es dar entretenimiento al huésped y confort, accesibilidad al confort a través de sistemas domóticos, de control de instalaciones, donde el confort va asociado con total seguridad también al ahorro energético. En hospitales, lo que decíamos antes, aparte de poder dar entretenimiento al huésped, al paciente o al residente, en el caso de centros residenciales, pues poder también tener un confort energético, un ahorro energético y adaptar también y optimizar el trabajo de los propios trabajadores de los centros. ¿De qué tipo de conectividad estamos hablando? Y voy muy rápido. En ICT, ya lo he dicho, adaptación de los edificios existentes y nuevos al acceso a banda ancha y a poder tener también una conectividad adecuada, insisto, de señal de radiofrecuencia adecuada dentro del propio edificio y de las viviendas. En hoteles o en hospitales, conectividad Wi-Fi, ya sea a través de puntos de acceso, ya sea a través de sistemas de Internet por coaxial, o ya sea a través de sistemas de fibra de GPON, poder dotar a las infraestructuras de una conectividad que hoy en día es un commodity fundamental, que en muchos casos carece de proyecto y carece de diseño, porque en muchos casos se carece del conocimiento. Y yo creo que para todos, desde fabricantes hasta instaladores y sobre todo el usuario final, poder tener una red adecuadamente diseñada, tener una red, una infraestructura adecuadamente instalada, es básico para todos. Nos va a ahorrar muchísimos problemas. Por lo tanto, desde aquí, yo como empresa y fabricante, a apoyar a que se aprenda, a que aprendamos. No tenemos por qué saber de radiofrecuencia, de Wi-Fi, no tenemos por qué saber cómo se radia la señal, pero sí lo que creo que tenemos que saber es aprender para instalar y hacerlo bien.
Por lo tanto, ya sea, insisto, puntos de acceso Wi-Fi, ya sea Internet por coaxial, o ya sea sistemas de GPON, de fibra hasta la habitación, que permiten no solamente dotar a los hoteles de conectividad Wi-Fi, sino también poder dotar de una infraestructura para que los servicios televisivos lineales que van por RF pasen a ir RF Overlay a través de fibra, o bien dar cabida a una IPTV, IP Multicast o Web TV, a través de una infraestructura que dota de valor añadido a la infraestructura del hotel y, por lo tanto, más servicios al usuario. Una conectividad adecuada en estructuras hoteleras y hospitalarias permite que el usuario pueda compartir sus contenidos con el televisor a través de sistemas de Chromecasting, ya sea integrados en televisores o soluciones que tenemos algunos fabricantes con servidores y Chromecast externos. Esto a día de hoy es una demanda enorme, pero para que esto funcione tenemos que conseguir que el Wi-Fi funcione bien y tenemos que conseguir que haya una serie de requisitos dentro de los puntos de acceso y tenemos que conseguir, que esto parece lógico y razonable, pero no lo es, que la conexión del hotel o del hospital hacia la red, o sea, el ancho de banda que tiene contratado, sea suficiente para poder soportar dispositivos haciendo streaming y lanzándolos al televisor o dispositivos simplemente conectados a Internet. Insisto que parece una cosa lógica, pero no lo es tanto, desafortunadamente. Otros sistemas de conectividad dentro de hoteles, pues, cartelería digital, comunicación bidireccional, otros servicios importantes de conectividad en centros asistenciales son los servicios personalizados para los residentes, como pueden ser sistemas de paciente-enfermera, como pueden ser sistemas de acceso a la información del paciente o del residente a través del televisor, poder hacer videoconferencias a través del televisor, o bien otros servicios domóticos y de sensórica que requieren, insisto, conectividad dentro del edificio. Está bien conectar el edificio hacia afuera. Es perfecto tener el edificio definido como un ente de la ciudad inteligente. Pero dentro, para que todo funcione, todos nosotros, todos vosotros, tenéis que estar implicados para que haya una red adecuada, para poder poner sensores de ahorro energético, de control domótico, o sensores de CO2 o de humos, cualquier sistema de sensórica o IoT. Y yo voy terminando. Recalcar la importancia, ya se ha dicho en la mesa anterior, pero yo como ICA me parece también importante decirlo, la importancia que tiene el nodo IoT o los gateways IoT dentro del sector residencial, pero también en el industrial y en el sector hospitality. Las aplicaciones de la IoT no va solo destinada a edificios residenciales. Cualquier tipo de edificio, cualquier edificio que quiera ser un ente dentro de la ciudad inteligente deberá contar con nodos IoT o gateways IoT, aquí depende de la semántica que queramos usar. Y termino desde acá. ¿En qué podemos apoyar a instaladores e integradores de telecomunicaciones? Pues lo que ya estamos haciendo. Desde que empezamos a colaborar con Fenitel, estamos dando formaciones continuas, técnicas y, si me lo permitís, en algún caso, alguna formación incluso motivacional, donde tenemos que creérnoslo. Antes decíamos que a veces comunicamos mal. Esto es cierto. Se comunica mal muchas veces, pero creo que es peor todavía no creernos las oportunidades que tenemos. Yo insisto mucho en lo que digo siempre. No podemos levantarnos cada día, no podemos pensar, el otro día me hacían bromas después de la participación en el Congreso del COIT en Sevilla, no podemos levantarnos el 2 de enero queriéndonos ahorcar porque tenemos por delante 363 días de trabajo, ¿no? Esto no puede ser. Yo creo que tenemos oportunidades dentro del sector. La ICT ha sido, pues no sé cómo definirla, es el maná de las últimas 2 décadas para el sector, pero hay otras cosas, hay otros elementos que también podemos aplicar. La ICT Renove, que estamos haciendo tanta fuerza, y otros muchos, y no solamente, y otras muchas posibilidades dentro del sector están a nuestro alcance.
¿Qué tenemos que hacer? Creérnoslo e ir a por ello. Y si queréis formación, desde acá estamos siempre disponibles junto con Fenitel para irla haciendo. Gracias y he terminado. Muy bien, muchas gracias. Néstor de Canarias. Ha quedado todo muy claro. Estoy de acuerdo contigo con lo del tema del edificio único. Es una manera de enfocarlo, sobre todo para el tema de IoT, que no lo hemos enfocado así desde un principio y no se ve, pero sería bueno para ello, porque la sensórica, todo el tema de acceso y demás podría verse involucrado. Ahora, por otra parte, Miguel Ángel nos va a hacer una presentación de lo que ellos tienen para el nodo IoT, tanto en edificio nuevo como en edificio actual. Cuando quieras, Miguel Ángel. Muy bien. Buenos días a todos y a todas, a los que estáis aquí y a los que estáis en streaming. Agradecer a Fenitel también, agradeceros la invitación y felicitaros ya por cómo está saliendo el congreso, ¿no? Una vez que ya está muy avanzado. Yo vengo a hablaros del nodo IoT, de cómo el edificio inteligente, cómo lo vemos desde Televes. Había preparado una primera diapositiva indicando por qué Televes decide acometer un proyecto de edificio inteligente, ¿no? Creo que en la mesa anterior, y lo has puesto mejor imposible, nuestro director general de estrategia, José Luis Fernández Carnero. Entonces, bueno, creo que aquí no podemos añadir nada más. A la hora de desarrollar el edificio, para que un edificio sea inteligente, lo que creemos es que tiene que tener una serie de servicios que aporten un valor añadido a los usuarios, si no, no tiene ningún sentido. Entonces, nosotros lo primero que nos planteamos fue identificar qué usuarios hay en un edificio y llegamos a la conclusión de que, bueno, que al final un edificio es un gran ecosistema en el que hay pues, varios grupos o grandes grupos de edificios, ¿no? De usuarios. Estos usuarios van a ser comunes a cualquier edificio, sea hospitalario, sea residencial, sea industrial, sea un edificio hotelero, y lo hemos clasificado en 4 grandes grupos. Residentes, que lógicamente pues son las personas que, digamos, habitan ese edificio, ¿no? En un edificio de vivienda, pues, lógicamente la persona que vive allí. En un hotel, por ejemplo, puede ser la persona que esté alojada en el hotel. Hay otro gran grupo que es el de los trabajadores, que son personas que trabajan por y para ese edificio, ¿vale? Podría ser lo que se denomina staff, ¿no? Pues en un hotel, por ejemplo, poniendo el mismo ejemplo, serían las personas que trabajan allí, personal de recepción, cafetería, mantenimiento, etcétera. Hay otro gran grupo que no debemos olvidar, que es el de los visitantes. Son las personas que acceden en un momento puntual al edificio. Bien puede ser un mensajero a dejar un paquete, bien puede ser una persona que entre a cometer algún delito o aprovecharse de alguna infraestructura dentro del edificio, ¿no? Y por último están también los proveedores de servicios, que son todas esas empresas o personas, como podéis ser muchos de los que estáis aquí, que realmente entráis en un edificio a proveer un servicio. Entonces creemos que todos estos 4 grandes bloques engloban cualquier edificio de los que tenemos actualmente. Evidentemente, estos edificios van a estar integrados también, como se ha dicho ahora, pues en unidades superiores que van a ser las ciudades. Entonces, nosotros lo que nos hemos propuesto desde Televes es ver qué necesidades tienen estos 4 grandes grupos de usuarios, pues un poco para satisfacer esas necesidades y poder tener un edificio inteligente, ¿no? Un edificio que provea de esos servicios. Básicamente, el edificio inteligente tiene que cumplir 4 características principales. Una, como se ha hablado aquí ya, es la monitorización. Es evidente que hay que saber qué está ocurriendo en nuestro edificio y tenemos que tener datos pues, para poder tomar decisiones, ¿no? Algo que creo que no se ha comentado hasta ahora, siempre que hablamos del edificio inteligente y de la monitorización, pues hablamos de medir consumos, de medir calidades del aire, de medir confort, que efectivamente son cosas que hay que medirlas, ¿no? Y hay que tenerlas en cuenta. Pero creemos que el nodo principalmente lo que tiene que ser es un elemento, o el edificio inteligente tiene que ser autónomo y debe de controlar todos los sistemas del edificio, ¿vale? No vale solo con tomar mediciones. Un usuario que resida en un edificio, si se le rompe el agua caliente por la noche, pues por la mañana cuando se va a duchar tiene que saber que no tiene agua caliente, ¿no? O si tiene un equipo de grabación y de seguridad y se ha roto una cámara, no vale que se entere que se ha roto esa cámara o cuando va a hacer la empresa instaladora el mantenimiento o cuando ha habido un delito y no podemos extraer las imágenes, ¿no? Entonces creemos que lo principal es que el edificio inteligente controle todos los sistemas que están instalados en el edificio y que se puedan instalar a futuro. Es muy importante que controle también el control de accesos, pero desde un punto distinto. O sea, aquí no se trata de dar accesos o
o tarjetas para que una persona pueda entrar o se pueda mover, ni entrar digamos, en el ámbito de lo que puede ser un portero automático, por ejemplo, o un sistema de control de accesos. Pero sí que hay que tener otro control desde un punto de vista, por ejemplo, de si hay una puerta abierta, que puede ser de un cuarto técnico, un cuarto de calderas, un cuarto de un RITI, si a lo mejor hay que abrir ese RITI porque viene el instalador de la fibra, o, por ejemplo, si la puerta del garaje está abierta o queda abierta más de 5 minutos, o es la puerta del portal y está abierta pues, 50, 60 segundos, y si es por la noche o es por el día, ¿no? Todo este tipo de factores al final afectan al control de accesos desde un punto de vista diferente al habitual, y el nodo o el edificio inteligente tiene que ser consciente de que eso está ocurriendo, ¿no? Por supuesto, tiene que también poder controlar o poder saber si hay cortes de energía. Es una avería muy común, pues ahora pasa a muchas de vuestras empresas, pues que os dan un aviso de que falla el portero, que falla la antena, o falla algo, y una vez que vais allí lo que pasa es que se ha caído el diferencial. Pues imaginaros si tenemos un sistema de grabación que ha dejado de grabar pues porque se nos ha bajado un diferencial, ¿no? Entonces, esas cosas son las que tenemos que saber, ¿no? Tenemos que ver si tenemos cortes de energía, energía eléctrica, energía de gas o incluso de agua. Y, por supuesto, tenemos que poder medir e identificar si tenemos daños en la infraestructura. No podemos tener una fuga de agua y enterarnos pues, cuando se empieza a caer agua del techo, tengamos el garaje inundado, o cuando a lo mejor una fuga de gas pues, pueda provocar un accidente. Entonces, todo ese tipo de parámetros también hay que monitorizarlos, y el nodo tiene que ser, o el edificio inteligente tiene que ser consciente de todo eso que está ocurriendo. Otra de las cualidades que tiene que tener, a nuestro juicio, es que tiene que ser inteligente. Todas estas alarmas y eventos que se van a producir en la monitorización hay que gestionarlos, y hay que gestionarlos de una manera inmediata. Hay que comunicarla, pero con una comunicación selectiva. Si tenemos un fallo, por ejemplo, que poníamos antes, de una cámara de vigilancia, pues lógicamente habrá que decírselo al administrador o a la persona o a la empresa que lleva el mantenimiento. Si es un fallo del agua caliente, lógicamente habrá que comunicárselo a todos los vecinos pues, para cuando se vayan a duchar lo sepan, ¿no? Entonces, esa comunicación selectiva la debe de hacer también el propio edificio. Y, por supuesto, tiene que hacer una ejecución inmediata y automática de toma de decisiones. El edificio tiene que estar configurado de tal manera que si hay una alarma, ejecute. Es decir, si tenemos una fuga de agua, nos tiene que cortar una electroválvula, por ejemplo, ¿no? Todo ese tipo de cosas hay que predefinirlas, y el edificio tiene que ser capaz de hacerlas de manera autónoma. Por supuesto que tiene que ser accesible, pero accesible desde todos los puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista técnico, estamos hablando de que si queremos controlar todos los sistemas que tiene el edificio, nuestro edificio tiene que ser compatible con esos sistemas. Y vamos a encontrar unos sistemas pues, que llevan 10, 15, 20 años montados, o sistemas que se van a montar dentro de 5 o 10 años, ¿no? Eso a lo mejor es más complicado, ¿no?, predecir el futuro. Pero bueno, nuestro sistema tiene que entender, tiene que ser compatible con todos los sistemas del edificio, y eso se hace pues hablando muchos lenguajes, ¿no? Pues desde el MQTT, tener conectividad Modbus, conectividades, bueno, Wi-Fi, Bluetooth, etcétera. Tiene que ser accesible desde el punto de vista de la instalación. La mesa anterior nos ha estado comentando de lo que es la evolución de la ICT, pero no podemos olvidar el parque de edificios que ya están construidos y que estamos habitando todos, ¿no? Entonces tampoco podemos entrar a un elefante en una cacharrería y empezar a demoler paredes o hacer rozas para meter nuestros sensores, ¿no? Entonces tiene que ser muy accesible desde el punto de vista de que se facilite la instalación que vais a hacer vosotros de todo el sistema, ¿no? Y, por supuesto, tiene que ser accesible a 3 de los grandes bloques que componen el ecosistema, ¿no? Al proveedor de servicios, a los trabajadores y a los residentes de ese edificio. Tiene que ser accesible a ellos, pero filtrando la información, lógicamente, que se va a dar a cada uno de ellos, ¿no? Todo el mundo no tiene que tener acceso a toda la información. Y, por último, lógicamente, tiene que compartir todos estos datos y todos estos eventos que se producen. Tiene que permitir gestionar históricos y generar informes que nosotros podamos predefinir una serie de variables que queramos analizar, y que es imprescindible pues, para poder tomar las decisiones a futuro, ¿no? Y, lógicamente, tiene que poder compartir esa información pues, con las unidades superiores, es decir, con el resto de edificios y con la ciudad, lógicamente, en la que está englobado. ¿Cómo lo vemos desde Televes? Pues nosotros apostamos claramente por un nodo. El nodo tiene que ser el elemento, el cerebro que se coloque dentro del edificio, y ese nodo, lógicamente, pues va a ser el encargado de procesar pues, todos los datos que proporcionan pues, sensores de cualquier tipo, medidores. Nos va a permitir controlar todos los actuadores, la apertura de puertas, reinicializar dispositivos. Es una cosa que no hemos hablado, pero bueno, todos los sistemas electrónicos en algún momento de su vida se quedan bloqueados, ¿no? Y hay que hacerles un reset.
Y, por supuesto, tiene que permitir programar esas acciones que veíamos, ¿no?, de ejecución inmediata, y programar escenarios. No es lo mismo el comportamiento de algunos eventos, pues en función del día o de la hora del día en la que se produzcan, ¿no? Como decía, el nodo IoT se debería encargar, o se va a encargar, según nuestro punto de vista, de generar todo este conocimiento, de controlar todos estos dispositivos, y tiene que hacerlo de manera local. Consideramos que esto es un valor muy importante. Primero, porque eliminas puntos de fallo, como pueden ser, pues, problemas de conectividad del edificio hacia afuera. Segundo, porque si queremos que sea accesible con todos los sistemas, no todos los sistemas que hay montados en un edificio van a poder salir a Internet, a conectarse a la nube o al servidor del proveedor, y no todos van a utilizar la misma tecnología. Y aparte, si queremos dotar al edificio de una inteligencia y que se puedan tomar decisiones de manera rápida, lógicamente esas decisiones se tienen que tomar desde dentro del ámbito, o sea, desde dentro del edificio, ¿no? Yo, por poner un ejemplo, creo que a nadie se le ocurriría poner unos sensores de incendio o unos sensores de humo en el garaje y que el sensor esté, pues, en un CPD a 800 kilómetros, ¿no? Y depender de la conectividad y de la situación en ese momento, ¿no? Y otro dato muy importante es que el nodo, tal y como lo hemos planteado nosotros, observa el marco general, el marco legal, y sobre todo respeta la ley de protección de datos. Es un nodo que no coge o no guarda información de los usuarios. Va a coger información pública, por decirlo de alguna manera, pero siempre del edificio y datos del edificio, no de esos usuarios ni ninguno de esos grandes grupos que habitan el edificio. La infraestructura o la arquitectura general que nosotros planteamos es un poco la que veis en la foto, ¿no? Ahí tenéis nuestro nodo, en el cual, pues, se va a comunicar, pues, por distintos protocolos, permite prácticamente cualquier tipo de conectividad, y va a intentar conectarse, pues, con todos los sistemas que puedan estar montados en el edificio, con todos los medidores de energía, de partículas orgánicas volátiles, bueno, cualquier tipo de elemento de medida que tengamos en el edificio, y, por supuesto, de sensores, pues gas, presencia, agua, etcétera. Nuestro nodo después se va a conectar, va a salir a Internet, lógicamente, y se va a conectar con la plataforma. Nosotros hemos desarrollado una plataforma exclusiva para todo este tipo de dispositivos, y nuestra plataforma, que la hemos llamado Auran, tiene un módulo específico de edificio. Ese módulo es el que va a recoger toda la información, en un último caso, y la va a poner en conocimiento, la va a poder compartir con las ciudades. Y aparte va a ser el nexo de unión con el resto de usuarios, esos grandes bloques. Nosotros hemos pensado en que cualquier usuario puede acceder desde cualquier sitio, bien sea desde una aplicación web, bien sea desde una propia app, y lógicamente tiene que ser multidispositivo. Aquí existen distintos roles, pues en función de esos grandes grupos que os decía, pues el rol que tenga cada usuario, pues accederá a la información desde cualquier parte del mundo. Y bueno, por acabar, deciros que, bueno, que comentar que nosotros creemos que el nodo abre una oportunidad de negocio muy importante para el sector, ¿vale? Al final, todas las empresas que estamos integradas en Fenitel somos grandes conocedores de las infraestructuras, somos grandes conocedores de los edificios, y somos los proveedores de telecomunicaciones de los edificios. Entonces, creo que eso debemos aprovecharlo. Y espero haberme cumplido un poquito el tiempo. justo, pero muy bien. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Ahora damos paso a Ángel Nieto de UNEX, que nos dará las soluciones sobre todo para el tema de edificios ya construidos y demás, para pasar todas estas instalaciones que estamos diciendo. Tienen que pasar con cables, tienen que pasar con algo. Necesitamos material. Muy bien, muchas gracias. Mira qué solución nos aportas. Gracias. En primer lugar, agradecer a Fenitel la invitación y a todos los miembros de la mesa compartir con ellos esta presentación. Muy brevemente, nosotros somos, por lo que no nos conozcáis, somos un fabricante de conducciones y fijaciones, elementos de fijación para cableados. Somos un fabricante español de capital familiar, y el objetivo de hoy sería responder a una pregunta que quizá algunos tenéis, y es ¿qué hace un fabricante como nosotros en un sitio como este, ¿no? El objetivo sería que
que veáis que sí, que tiene sentido, que tiene mucho sentido. Y ahora os explicaremos cómo hemos llegado hasta aquí, con algunas reflexiones que hemos hecho en estos últimos 20 y pico años de vida de las infraestructuras de ICT y con algunos ejemplos para ilustrar un poco estas posibilidades. Nosotros estuvimos en el origen de la confección del primer reglamento en el año 99. Éramos miembros del CTN 133 y durante estos años pues, nos hemos dedicado a hablar de nuestro negociado, ¿no? Que son las conducciones, las canales protectoras, pero también hacer mucha divulgación, ¿vale? Porque pensábamos que era una buena idea esto de las ICTs y entonces, pues bueno, cada vez que había un cambio reglamentario, que no han tocado la esencia del reglamento ICT, pero sí que se han ido adaptando, pues nosotros hemos ido haciendo documentos monográficos para explicar esos cambios normativos a instaladores de telecomunicaciones, a ingenieros de telecomunicaciones, para hacer divulgación de la obligatoriedad de esos mínimos de la ICT. A efectos prácticos, nosotros lo que hacíamos básicamente son tablas donde le decíamos a los instaladores o a los ingenieros, pues mira, en función de tantas viviendas y del tipo de canalización, esta es la canal que necesitas con tantos compartimentos y distribuido de esta forma. ¿Vale? Entonces son tablas que se han utilizado mucho en el sector y ese ha sido nuestro rol en el mundo de las ICT. Pero si me permitís, a mí me gustaría, por dos motivos, hacer un poco de historia, ¿no? y situarnos en el año 97, 98, que es cuando se confeccionó las bases del reglamento ICTs, porque era un entorno en el que había muy poco cableado en las viviendas, ¿vale? O sea, al final teníamos una toma de televisión, el cable de pares de la telefonía básica y empezaban a aparecer los primeros operadores de cable, ¿no? Y entonces la ICT buscaba dos objetivos básicos. Uno era que los edificios tuviesen infraestructuras que se pudiesen adaptar en el futuro a cambios. Ya se preveía de forma visionaria que estas infraestructuras iban a sufrir muchos cambios porque la tecnología iba a evolucionar. Y luego había un componente de liberalización del sector, ¿vale? O sea, en aquella época, básicamente, había muy pocos operadores y había uno muy preponderante, casi monopolio. Entonces, nosotros, el rol que hicimos en ese momento y que vimos era el de facilitador. Si aquí va a haber muchos cambios, si estas infraestructuras que se dicen que son obligatorios tienen que soportar estos cambios, nosotros podemos aportar una solución, ¿vale? Que es la canal protectora. ¿Por qué? Pues porque es un elemento cerrado que protege mecánicamente al cableado, es registrable y facilita el mantenimiento, que es uno de los requisitos que pide filosóficamente el reglamento de ICTs. Una cosa muy importante es el espacio físico que ocupa, porque en aquella época, los que vivimos aquella época, de las discusiones más fuertes en aquellos inicios fue con el sector de la construcción, porque al final venía alguien de fuera a decirles, oiga, usted de estos metros cuadrados que va a hacer de promoción, que va a construir, nos tiene que dejar a nosotros unos cuantos metros cuadrados para hacer nuestras instalaciones, ¿no? Y ellos dijeron, la primera reacción es, oye, ¿esto quién lo paga, no? O sea, porque no lo paga usted, ¿no? Y luego, pues si eso ya lo repercutirá al precio de su producto final, que es el piso. Entonces, en esos momentos, el espacio que ocupaba tanto los PAUs como las canalizaciones, el espacio físico que ocupaba era muy importante porque eran euros metro cuadrado. Es compartimentable, permitía agrupar, compactar el número de servicios que se incluyen en la canalización. Y luego una cosa muy importante, que es la vida útil. Al final, nosotros, como fabricante de elementos pasivos, ¿no? Estos 2 días hemos visto un montón de aplicaciones, nosotros hemos aprendido mucho, pero nosotros lo que hacemos ni se enchufa, ni tiene frecuencia, o sea, es un elemento absolutamente pasivo, pero quizás seamos el elemento fronterizo con la parte constructiva, ¿vale?
que es al final todo esto que se explica, toda esta tecnología, al final hay que ponerla en algún sitio y ahora salen los edificios como elemento central de futuro, lo cual yo creo que es bueno para todos, ¿no? Pues nosotros venimos de ese mundo, del mundo de la construcción y sabemos un poco cómo funciona y hacemos un poco de bisagra, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos vemos a nosotros? Pues con esta idea, ¿vale?, que os presento aquí, y es que si nosotros tuviésemos que hacer un esquema de... pusiésemos dos variables, ¿no?, que sería la velocidad de cambio que sufre o que va a evolucionar tanto los edificios como las tecnologías de la telecomunicación, de IT, y la facilidad de modificación, vemos que lo que queremos juntar, que es el sector de las IT con el mundo de la edificación, hay un gap muy grande, ¿vale? Porque el sector de la construcción trabaja con ciclos más o menos, 25 o 30 años, ¿no? Yo construyo y pues igual tardo 30 años en volver a hacer una renovación total de ese edificio, en el mejor de los casos a veces. En cambio, la tecnología, cada 3-5 años hay un cambio. En estos 20 años lo hemos visto también, ¿no? Empezamos con los operadores de cable y luego apareció la DSL y luego ha venido la fibra. Entonces, si en aquellos años nos dicen que la fibra iba a llegar hasta nuestra habitación, pues igual no nos lo hubiésemos creído. Entonces, nosotros, ¿qué rol jugamos en esto? Pues intentar que esos cambios tecnológicos sean implementables de forma fácil en los edificios que una vez se construyen, luego es muy difícil de modificar, ¿vale? Esa es la idea fuerza que da sentido a que nosotros estemos en este sector. Entonces, estos años que hemos hecho, pues bueno, pues desarrollar aplicaciones, cosas que teníamos y cosas nuevas que hemos ido haciendo para cada tipo de canalización, ¿no? Canalización principal, enlace inferior, superior, instalación de usuario. Y para cada una de esas canalizaciones hemos ido desarrollando diferentes soluciones, siempre con la filosofía de que fuesen flexibles, de que se adaptasen fácil y que al final el objetivo ¿cuál es? Es que cuando alguien de nuestro sector propone al usuario final, yo te quiero ofrecer este servicio, un instalador de Finitel, otro fabricante, te ofrezco este servicio, la reacción del usuario no sea, qué complicado, ¿no? Ahora tengo que hacer rozas, tengo que pintar, tengo que tirar cable. O sea, cuanto más fácil lo pongamos, más fácil será la transición tecnológica. Y ese es el rol que nosotros jugamos. Sistemas que duren el tiempo, que sean flexibles y que permitan cambiar de tecnología fácilmente. Y en ese había salido bastante el tema de la rehabilitación, porque la realidad es que la ICT en edificios nuevos ha costado, ¿vale?, pero se ha ido implementando, pero el parque importante de vivienda es el que vemos aquí. O sea, donde está el mercado importante para todo el mundo es en edificios de este tipo. Y en este tipo de edificios todavía hay menos espacio que en la obra nueva, con lo cual el concepto de compactar los servicios, de intentar no hacer obras, de que sean elementos registrables, todavía gana más fuerza. Y es por eso que nosotros cuando nos dirigimos a administradores de fincas, a aparejadores, lo que les explicamos es que hacer un cambio tecnológico, adaptar un edificio a una ICT, no es tan complicado quizás como ellos piensan si utilizan las tecnologías adecuadas constructivas. ¿Vale? Entonces, estos son ejemplos de rehabilitaciones que se han hecho integrando ya la parte de telecomunicaciones que muchas veces, cuando estos edificios se construyeron, no había ni patinillos, ni recintos, ni PAUs, con lo cual había 3 cables y medio en cada edificio, ¿eh? Entonces hay que utilizar lo que nos dejan, ¿vale?, que muchas veces son los zonas de ventilación, las fachadas, las azoteas, y aprovecharlo de la forma más inteligente posible. Dentro de la vivienda, pues también tenemos soluciones para hacer instalaciones superficiales que sean fácilmente registrables, porque la realidad es que a día de hoy las viviendas cada vez se parecen más a una oficina que a lo que era una vivienda hace 30 años. ¿Vale? Entonces, el enfoque que nosotros hacemos de una vivienda cada vez se parece más al que hacemos a una oficina corporativa. Esto es otro ejemplo más, un acceso por un patio. Y luego la parte de obra nueva,
pues también insistimos al mundo de la construcción de que a veces no siempre hay que empotrar las instalaciones. ¿Por qué? Porque ese edificio sufrirá modificaciones y que se pueden hacer instalaciones registrables, integradas, como es en estos ejemplos de canalizaciones enrasadas, si se hace el trabajo de arquitectura adecuado en la fase de diseño, que lo que evitará es que precisamente al cabo de 5 años, cuando haya un cambio tecnológico, acaben instalando una cosa superficial que quizás sea más fea, no sea tan estética, ¿vale? Entonces es mejor a veces hacer el trabajo desde el principio, desde la parte de diseño, para ya integrar estas futuras modificaciones. Instalaciones en parking. Los parking cada vez se han convertido en recintos donde hay instalaciones de todo tipo que hay que ordenar, hay que gestionar para facilitar su mantenimiento. Y esto pues, no deja de ser un apoyo a lo que se ha comentado aquí del tema de los edificios inteligentes. Los edificios, ahora ya, una de las funciones que realizan es generar y almacenar energía, ¿vale? Entonces, eso se gestiona evidentemente desde la parte del reglamento de baja tensión, pero la parte de la regulación y del control de esa funcionalidad del edificio sí que cae en la parte de telecomunicaciones, y es una cosa que ya está aquí, ¿no? Tanto en la parte de renovables como en la parte de vehículo eléctrico. Y ya está, como resumen, yo creo que la ICT fue una normativa visionaria, se ha comentado mucho, pero no por mucho decirlo es menos verdad. Las personas que estuvieron en la administración pública realmente, y ayer se hizo un sentido homenaje a Pedro, que además yo creo que palabras que se dijeron ayer se deberían pasar como modelo a lo que aspira un funcionario, ¿no? Es decir, en la carrera de funcionario se debería pasar el vídeo, no sé si está grabado, el vídeo de lo que se dijo ayer, porque yo creo que no hay mayor satisfacción que para un funcionario que los objetivos que consiguió Pedro. Entonces, las tecnologías que tenemos ahora no son las mismas que tendremos en el futuro, por lo tanto, nuestro rol, pensamos, de cambio, adaptación, seguridad, seguirá siendo vigente, y que nos quedemos con el mensaje de que cuando se hace una renovación o una obra nueva, hay que pensar en esas infraestructuras físicas que van encastradas en el edificio y que no se podrán modificar fácilmente, con lo cual vale la pena hacer un esfuerzo en esa fase inicial de diseño para implementarlo bien y que luego la transición tecnológica sea fácil, sea económica y sea factible para los usuarios finales. Nada, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Ángel. La verdad es que sin el tema de canalizaciones y canaletas no podríamos pasar ni alimentar ninguna de las electrónicas que nos han ofrecido. O sea que muchísimas gracias por vuestra propuesta.